Bienvenidos y bienvenidas a nuestra masterclass sobre liderazgo. Para quienes están conectados en vivo, ya saben cómo funciona este espacio. Alrededor entre 45 y 50 minutos vamos a estar aquí compartiendo en esta oportunidad, pues sobre el tema de los mitos y realidades acerca del liderazgo, precisamente. Si tienes dudas, comentarios, inquietudes, los puedes ir dejando por el chat. Los micrófonos y las cámaras están desactivados porque esto lo estamos grabando para posteriormente montarlo al canal de YouTube. Entonces, la forma que podamos nosotros interactuar es a través del chat para quienes pues están aquí en vivo, y si estás viendo ya luego esta clase ya montada en mi canal, puedes dejar dudas o comentarios, bien sea en la caja para comentarios, o si lo prefieres también me puedes escribir a mi correo electrónico o el WhatsApp que aparecen al final de la masterclass. ¿Listo? Así que dicho esto, te recuerdo, mi nombre es Jan Prado, especialista en hábitos, liderazgo y productividad personal, y estoy aquí para acompañarte en ese camino hacia tu desarrollo personal y, por supuesto, en este caso, pues también en temas de expansión profesional a través de programas y mentorías sobre coaching ejecutivo y la Escuela de Liderazgo y de Servicios que particularmente ofrezco o apoyo como tal a las empresas. Bueno, para esta oportunidad o en esta clase en particular vamos a estarnos enfocando en tres temas centrales o tres ideas centrales. La primera de ellas tiene que ver con los tres modelos obsoletos del liderazgo que muchas organizaciones e incluso están en la mentalidad de varias personas. Esos tres modelos que les voy a mostrar a continuación y que ya hoy por hoy es necesario que vamos dejando de lado, o más bien dicho de otra manera, irlos nosotros transformando. ¿Listo? Luego vamos a estar enfocándonos, y esta es como la parte central como tal de la masterclass, que tiene que ver con cuáles son los 9 mitos más comunes del liderazgo que sí o sí necesitamos combatir. Por un lado, para no caer en ellos, y segundo, si ya estamos en ellos, pues para poderlos transformar, porque probablemente los resultados que estás teniendo en este momento, quizás insatisfactorios como líder dentro de tu organización, probablemente se deba a alguna de estas falsas ideas que quizás escuchaste o que tú mismo te empezaste a repetir a lo largo del tiempo. ¿Listo? Así que esa va a ser como nuestra parte central de esta masterclass, y al finalizar vamos a estar viendo luego entonces cómo preparar nuestra mentalidad, nuestra conciencia y sobre todo nuestras actitudes. ¿Para qué? Para fomentar el liderazgo en nuestra vida. Y recordemos que el liderazgo, cuando hablamos de liderazgo lo podemos dimensionar a través de los 4 niveles. Primero, y por donde iniciamos, tiene que ver con el liderazgo personal. Esto es parte de lo que vimos en la clase pasada. Luego viene un liderazgo 1 a 1, en donde hago un acompañamiento individual y personalizado a cada miembro de mi equipo, o si mi equipo pues lo conforma solamente una persona. Esto desde el punto de vista organizacional. Si es desde el punto de vista personal, pues estamos hablando de un liderazgo hacia tu pareja, hacia tu hijo, hacia tu hija, quizás hacia tu hermano, colega, amigo, etcétera. ¿Listo? Luego de este veíamos entonces el liderazgo ya de equipo propiamente, y posteriormente el de liderazgo organizacional. ¿Listo? Entonces voy a dar como 5 ideas centrales para fomentar ese liderazgo y que impacta directamente en cualquiera de estos 4 niveles que acabamos de mencionar. Dicho esto, arrancamos entonces con el primer punto, que tiene que ver con cuáles son esos 3 modelos obsoletos del liderazgo. Sin antes hacer un recorderis acerca de qué es el liderazgo. Y lo veíamos o lo comprendíamos la clase pasada como un conjunto de cualidades que permiten como tal a un individuo conducir de manera eficiente y efectiva a un grupo de personas, ¿cierto? O a uno mismo, o a otro, o a una sola, ¿cierto? Con la finalidad de ¿qué? De alcanzar objetivos y metas, y con esto, por supuesto, lograr el bien común para la empresa, para el grupo, para la familia, y por supuesto también todos y cada uno de sus integrantes. Cuando hablamos de grupo, cuando hablamos de equipos, a veces creemos que son lo mismo y los utilizamos como sinónimos. Sin embargo, estos tienen unas diferencias bien marcadas que las vamos a estar viendo cuando estemos hablando del liderazgo de equipos. ¿Listo? Por allá dentro de 2 meses más o menos, porque como les mencionaba en la clase pasada, ya tengo digamos que como que una hoja de ruta o diferente, un itinerario, ¿cierto? Para las clases, por lo menos de aquí hasta diciembre. Bueno, entonces la invitación desde ya, abro un paréntesis aquí para que estés aquí súper conectado, conectada con estas masterclass, y si estás viéndolas en vivo, pues maravilloso, cada jueves de 4 a 5 de la tarde, hora Colombia. ¿Listo? Seguimos entonces. ¿Cuáles son esos
tres modelos mentales, ya habiendo recordado que el liderazgo es ese conjunto de habilidades para nosotros direccionar a un equipo hacia lograr un objetivo en común y que se beneficie el grupo, el equipo y también cada uno de sus integrantes, pues es importante que tengamos en cuenta cuáles son estos tres modelos porque al día de hoy ya se encuentran obsoletos y el primero de ellos tiene que ver con ¿cuál? Con esa visión o esa mentalidad, ¿cierto? De que el líder es un salvador o que el líder viene aquí a hacer cosas extraordinarias e incluso sobrenaturales como si se tratara de Superman o Superwoman o la Mujer Maravilla, ¿cierto? Porque pues eso ya hoy por hoy está mandado a recoger y creo que varios de nosotros aquí presentes ya lo hemos experimentado en las diferentes empresas en las que nos hemos encontrado e incluso quizás en la que te encuentras actualmente. Que el líder que tienes en este momento no es ni el superhombre ni la supermujer, sino que tiene sí un conjunto de cualidades y capacidades que le permiten estar allí. Sin embargo, es una persona o más bien un ser humano, así como tú y así como yo, que ha ido desarrollando estas habilidades, estas cualidades a través de diferentes medios, ¿listo? Así que el hecho de nosotros actuar bajo el modelo mental de esos líderes que son, mejor dicho, casi perfectos, que han bajado prácticamente como del cielo y que tienen como superpoderes, pues si quizás tienes esa mentalidad o ese modelo, pues es importante ya irlo dejando de lado. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y como seres humanos cometemos errores. Y esos errores claramente pues nos van a ayudar a qué? A seguir avanzando, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, a seguir evolucionando, que esa es una de las cualidades esenciales de todo líder del día de hoy. Sin embargo, aquí voy a abrir un paréntesis también. Para el próximo mes, en el mes de agosto, vamos a estar profundizando en todas esas cualidades y, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con el perfil del líder, cualidades, características, competencias, principios, ética y demás. ¿Listo? Así que, dicho esto, vamos entonces a mirar cuál es el segundo modelo que ya al día de hoy está obsoleto y es el líder solitario. El hecho de querer esperar o actuar como un líder, ¿cierto? Que alcanza resultados, pero haciéndolo aparentemente solo, tomando decisiones solo, sin contar con qué, con la opinión, con los intereses, con los gustos, con las inquietudes, con el feedback del equipo que tiene. ¿Sí? Esa figura de que nosotros a veces veíamos el líder solitario o el líder que simplemente, y eso de hecho se podría unir con el líder salvador, ¿no? Ese que está solito en su oficina o en su recinto, por llamarlo de alguna manera, y que no le pide opinión a nadie para tomar las decisiones que porque es el que más sabe y el que más conocimiento tiene, pues ya obviamente también está mandado a recoger y más hoy por hoy en un mundo tan globalizado y en donde tenemos tantas fuentes de información en la que nos podemos nosotros ir retroalimentando como líderes, ¿listo? Así que qué bonito y qué chévere más bien es tener nosotros al día de hoy la mentalidad abierta y sobre todo la humildad para escuchar las inquietudes, necesidades, intereses y puntos de vista de los diferentes miembros que conforman mi equipo para poder tomar mejores decisiones. ¿Listo? Así que segundo modelo que al día de hoy está obsoleto o mejor dicho, mandado a recoger. ¿Listo? Y el tercero tiene que ver con ¿cuál? Con ese líder vitalicio, ese líder que, mejor dicho, llegó para quedarse y no sale de ahí jamás, ¿sí? Eso es básicamente ¿por qué? Porque hay ciertas personas que se creen inmortales, ¿vale? O que, por el contrario, tienen un apego exacerbado hacia el poder, ¿cierto? Y ese apego hacia ese poder, ¿qué es lo que los incapacita? ¿A qué? A poder delegar funciones, a poder darle la oportunidad de crear nuevos líderes que probablemente ya se están gestando ahí al interior de al interior de la organización. Así que estos tres modelos, el líder salvador, el líder solitario y el líder vitalicio, al día de hoy están, como lo decía hace un momento, mandados a recoger. ¿Por qué? Básicamente, primero porque somos seres humanos y como seres humanos estamos en constante cambio. Cuando hablamos del solitario, ¿por qué? Porque somos seres sociales por naturaleza y en esa naturaleza de sociedad, pues qué bonito poder trabajar nosotros en equipo y poder
tener la humildad para escuchar esas necesidades, esos deseos, esos intereses, esas inquietudes y esos puntos de vista que nos permiten retroalimentar muchísimo más nuestra gestión y ser más efectivos, porque probablemente tienen una idea mucho mejor que la tuya, ¿cierto? O que una idea que puede complementar la tuya y se vuelve pues muchísimo más potente para el equipo. ¿Listo? Y el líder vitalicio, pues también para darle la oportunidad a nuevas generaciones de que empiecen a liderar. De hecho, me parece bastante interesante las empresas que tienen esas escuelas de líderes, cuando estoy hablando de esas empresas más grandes, ¿cierto? Que tienen escuelas de líderes o que te crean como unos semilleros de líderes. ¿Para qué? Para irlos formando, irlos entrenando para que cuando ya estos líderes que ya están próximos o a pensionarse o se quieren ya ir a retirar o ya tienen otros proyectos en mente, pues ahí ya están gestando como su cuna de líderes en la cual pueden, como diríamos, echar mano. ¿Para qué? Para que empiecen a liderar como tal los diferentes proyectos, equipos dentro de la misma organización y no verse obstaculizada la gestión de la empresa y los resultados de la misma. ¿Por qué? Porque como el líder se fue y el líder tenía toda la información y como no había formado un nuevo líder, pues obviamente eso impacta de manera negativa a los resultados de la empresa. Bueno, así que hoy por hoy los guías que necesita un mundo cambiante ya no responden a ese modelo tradicional de ese líder superhombre que veíamos, el solitario o el permanente. El líder auténtico, el líder de hoy, realmente despliega un liderazgo de ¿qué? De cooperación, no de competencia, un liderazgo más colectivo, ¿cierto? En lugar de un liderazgo individualista y por supuesto también un liderazgo de cambio y no de conservación, ahí como si fuera como para la vida eterna. ¿Listo? Estos son como los tres modelos que sí o sí, antes de nosotros poder hablar de esos 9 mitos que les voy a compartir a continuación, era necesario que tomáramos en cuenta, que revisáramos y que miráramos en este momento. Yo tengo la mentalidad de alguno de estos líderes, me considero el superhombre, el supermujer que tengo que resolverle todos los problemas a mi equipo, o por el contrario me reconozco como un humano que sé que me puedo equivocar, pero que aún así tengo la disposición y sobre todo bajo el principio del servicio, de ayudar a mi equipo para lograr los resultados que se esperan. ¿Listo? O si por el contrario te crees o te identificas más bien como un líder solitario, el que como que te hacen el feo, como que te señalan, porque esa es una de los grandes desafíos también que enfrentan como tal los líderes, y de hecho de estos de los desafíos vamos a profundizar muchísimo más en la siguiente lección o en el siguiente encuentro la próxima semana. Sin embargo, es uno de los desafíos más frecuentes que enfrentan los líderes, ¿no? Que como es el líder, pues entonces a veces como que no se relaciona muy bien con su equipo o se considera que no puede estar al mismo nivel de los miembros de su equipo. ¿Por qué? Porque entonces no le van a cumplir las metas y los entregables o alcanzar los resultados que se esperan. ¿Listo? Así que con esto pasemos entonces a nuestro segundo punto que tiene que ver con los mitos más comunes del liderazgo. Y esto de los mitos más comunes surgen a raíz de ¿qué? Del exceso de información en el que al que tenemos en este momento nosotros disponible a través de los dispositivos, a través de los medios, a través de diferentes fuentes de información que nos permiten a nosotros ir leyendo, ir descubriendo, ir conociendo. No obstante, ese exceso de información, pues claramente también muchas veces se divulgan mitos o creencias o paradigmas que se van instaurando en nosotros porque los vemos, los escuchamos en diferentes partes, que incluso nosotros mismos nos los empezamos a creer. Y el hecho de creernos nosotros esos mitos que hemos ido escuchando o que incluso hemos ido nosotros mismos creando, pues claramente están impactando en este momento el estilo de liderazgo que tienes y por supuesto también los resultados que actualmente tienes como líder. Si no los tienes, maravilloso. Sin embargo, pues es importante que los tengas ahí presentes para no caer en ello. ¿Por qué? Porque esto produce efectos negativos, no solamente en el resultado del equipo, sino también en tu desarrollo personal y profesional como líder. Y ese efecto negativo, pues obviamente está limitando ¿qué? El potencial con el que te cuentas y te puede acarrear una frustración y conducir a malas prácticas que quizás no son las más adecuadas. Así que conocer estos 9 mitos que te voy a mostrar, ¿sí? Puede ser una buena forma, bien sea para evitar caer en ellos, si es que en este momento no lo tienes, o si los tienes en este momento, para identificarlos y poder, ¿qué? Darles la vuelta, poderlos transformar. ¿Por qué? Porque ya sabes, probablemente
ese sea una de las causas o de los factores por los cuales tienes los resultados que tienes al día de hoy. ¿Listo? Dicho esto, arranquemos entonces con el primer mito. Y es uno de los más conocidos y sobre el que hablamos un poquitico o dimos un brochazo la semana pasada en la primera masterclass. Que tiene que ver con este mito es que el líder nace, no se hace. Y esto claramente es completamente falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros hoy por hoy no deberíamos o no podría, no, sí, no deberíamos estar pensando que el liderazgo es simplemente una cualidad con la que se nace, no, sino que es una habilidad que también podemos desarrollar. Y digo también por qué, porque si bien es cierto que hay algunas personas que nacen o que nacemos, porque me incluyo en ese grupo de personas, ¿sí? Con ciertas características bien sea aprendidas o modeladas de otras personas, aunque sin embargo más bien podría ser como heredadas también, ¿sí? Para liderar equipos, porque lideraba a su grupo de hermanos, o a su grupo de amigos, o en el colegio, etcétera, y tenía más como esas habilidades, esas capacidades intrínsecas y fuera de eso que le surgían como desde el interior para llevar a un grupo hacia lograr un objetivo. Llámese este objetivo jugar el juego que tú querías, o llámese este objetivo organizar la fiesta de uno de tus familiares, o llámese este objetivo crear una empresa, o llámese este objetivo eh, cuando estábamos en el colegio, pueden llevar a cabo un trabajo en grupo. Bueno, si bien es cierto, las personas pueden hacer con esas cualidades, eso no determina realmente qué tan bueno o malo líder sea, o tampoco determina que el hecho de que en tu historial de vida tú no identifiques que hayas nacido con esas cualidades, no quiere decir que al día de hoy no las puedas ir desarrollando. Para esto, obviamente, se requiere mentalidad abierta y, por supuesto, hacer la inversión de tiempo, energía y también de dinero para ciertas cosas. ¿Para qué? Para poder ir ganando, ir adquiriendo estas habilidades. ¿Listo? ¿Cuál es la realidad sobre este mito? Realmente el liderazgo es un conjunto de habilidades y competencias que se pueden aprender y desarrollar a lo largo de la vida. Todas las personas tenemos, ¿cierto?, la capacidad de desenvolver nuestras habilidades. ¿Para qué? Para ese liderazgo. Y como les decía, para eso requiere de qué? Además de la inversión, pues obviamente práctica, conocimiento y experiencia. Ustedes a través de estas masterclass, ¿qué es lo que están ganando? ¿Qué es lo que están adquiriendo? Conocimientos. La práctica, o más bien la experiencia, ¿cómo la van a adquirir? A través de la práctica. Así que con este conocimiento que yo les voy compartiendo, qué chévere es y maravilloso sería, y me doy por bien servido, que esto que ustedes van aprendiendo vayan y lo vayan practicando con sus grupos, con sus equipos de trabajo, con su familia, con sus amigos, con ustedes mismos, ¿cierto? Porque esa es la única forma de ir desarrollando esa habilidad de liderazgo como cualquier otra habilidad. Porque de nada nos sirve, por ejemplo, a mí que me encanta la natación, nosotros practicar y practicar, o más bien leer sobre natación y ver videos y todo eso, pero no tirarme a la piscina. Pues claramente no me voy a convertir en un buen nadador. Lo mismo con la bicicleta. Puedes estudiar todas las teorías de la bicicleta, la historia de la bicicleta y técnicas para manejar mejor bicicleta y cómo hacer montañismo y cómo manejar en terreno plano. Pero si no coges una bicicleta y empiezas a hacerlo, pues claramente pues hoy tampoco vas a desarrollar esa habilidad de montar bicicleta. ¿Listo? Así que el liderazgo no depende de la personalidad, sino también de, qué, de la actitud y el comportamiento que tú y yo desarrollemos a lo largo de nuestra vida. Así que lo más importante es que estés en constante aprendizaje y formación profesional. Pero ese aprendizaje y esa formación que no se quede en mera teoría, sino por el contrario, que lo lleves a la práctica para poder ganar experiencia. ¿Listo? Así que con estas razones, con estas tres razones, pues vamos desmontando, ¿cierto? O transformando ese primer mito que decía que el líder nace y que no se hace. Ya hoy podemos decir que el líder también se hace. Bueno, segundo mito, el cargo hace al líder. Es que como si yo no tengo un cargo de líder en la empresa, pues entonces no soy líder, no desarrollo actitudes y cualidades de liderazgo o no actúo también como líder desde el punto de vista de que su cargo se lo permita. Aquí con esto es bastante interesante porque muchas veces se cree que el liderazgo está ligado a qué?
al puesto o al nivel jerárquico que se ocupa como tal dentro de una empresa. También les contaba parte de mi historia la semana pasada o en la clase pasada que esto me pasó a mí, ¿sí? Yo siendo primero estuve en una de las empresas en las que estuve cuando recién inicié mi etapa laboral, mi cargo era de asistente, ¿sí? Eso fue la primera empresa en la que yo trabajé, tendría yo 16, 17 años, sí, con permiso de trabajo, porque era una de las prácticas que estaba realizando. Ahí era cargo de asistente, sin embargo, tenía influencia en el grupo de personas, no en mi equipo, porque yo no era el líder del equipo propiamente. De hecho, jerárquicamente en el organigrama, mi cargo no tenía personal, no tenía más personas abajo. Sin embargo, desde mi cargo influía en los otros miembros de equipo a tal punto, ¿cierto? Que luego cuando llegó un proyecto, después de, claro, yo llevar 2, 3 años, sí, eso fue 3 años después, ¿cierto? De yo estar aquí dentro de la compañía y haber ido desarrollando esas nuevas habilidades y porque a la par también estaba estudiando mi carrera profesional, uh, la gerencia empezó a ver cómo esa influencia que yo generaba en el equipo, a tal punto que luego me dieron formación, capacitación y me empoderaron para luego liderar un proyecto que fue el proyecto de transformación del software que manejábamos en ese momento. ¿Listo? Entonces, dejemos de lado si es que lo tienes, es que como yo no soy líder de un equipo, pues entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Para qué me formo en liderazgo? Pues muchas veces, qué bonito es nosotros prepararnos para lo que queremos convertirnos en la vida. No esperar a que llegue para poder prepararnos, no. Recuerda que suerte, ¿sí? O lo que se denomina suerte, podría decir, es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Así que el hecho de que si en este momento no tienes un cargo jerárquicamente hablando que tengan más personas a cargo, pues qué bonito irte preparando y ya estás aquí actuando de manera proactiva, ganando estos nuevos conocimientos para que paulatinamente y de manera progresiva lo vayas aplicando en tu empresa. A tal punto que cuando ya llegue el momento, sea en esa o en otra empresa, pues ya tú vengas con un bagaje. ¿Listo? ¿Cuál es la realidad al respecto de este mito número 2? Que el liderazgo propiamente no se basa en una autoridad formal o establecida o jerárquica, sino ¿en qué? En la capacidad que tú y yo o que tú tengas para influir de manera positiva en las demás personas, porque ya lo veíamos la semana pasada, que el liderazgo es influencia. ¿Listo? Un líder puede surgir en cualquier nivel o área de la empresa, siempre que tenga una visión clara, una comunicación efectiva y una motivación genuina. 3 factores fundamentales si tú te quieres realmente meter de lleno en esto de convertirte en un líder dentro de la empresa. ¿Sí? A mí me parece bastante interesante y esto fue una experiencia que tuve hace 2 meses con una empresa bastante reconocida aquí en Cali y Colombia, de esa escuela de líderes que tienen. Si bien es cierto, ellos en este momento no son líderes propiamente de un equipo, ¿sí? Algunos eran asistentes, otros eran auxiliares, sin embargo, les empezaron a ver esas cualidades que los empezaron y lo tomaron como proyecto piloto, los tomaron de cada área para conformar un grupo de semilleros. Y ahí precisamente empezarles a formar, a capacitar o a entrenar en este desarrollo de habilidades para ser líder. Bueno, segundo mito que queda en este momento desmontado. Así que si tú antes creías que es que como no tienes cargo de líder, entonces no eres líder, pues aquí te doy diferentes razones para ir transformando esa idea, porque probablemente eso te está autosaboteando los resultados dentro de la empresa. Para profundizar un poquitico más en esto, les sugiero este libro que es bastante interesante de Robin Sharma, que precisamente se llama El líder que no tenía cargo. Y traje simplemente una frase de allí de Robin Sharma de este libro, que dice que el liderazgo es una oportunidad para expresar todo el potencial, influyendo de manera positiva en el entorno y siendo responsable de los resultados. Si quieres profundizar un poquitico más, pues te sugiero este libro si es que hasta el momento no te lo has leído. Y si ya te lo leíste, pues es hora de irle nuevamente a pasar, o por lo menos hojearlo para revisar qué tanto has puesto en práctica de eso que leíste, si es que ya lo leíste, ¿vale? Segundo mito desmontado. Vamos al tercer mito, y que es el que dice que los líderes no deben mostrar vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque aparentemente si muestras vulnerabilidad,
entonces eres un líder blando o eres un líder débil, ¿sí? Falsa creencia, porque por lo general se piensa que como líder siempre debes mantenerte una postura y una posición firme, fuerte, ¿cierto? No admitir que te equivocas, ¿sí? O tampoco modificar sus acciones. ¿Por qué? Porque eso se le puede supuestamente demostrar o dar a entender a tu equipo de trabajo o a las otras personas de que eres una persona débil. Y esto es más falso que una moneda de cuero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto, además de estar limitando tu capacidad como ser humano, porque antes del líder somos personas, somos seres humanos, ¿sí? Antes de cualquier cargo siempre somos personas. Por eso es que, entre otras cosas, le apuesto tanto el tema del desarrollo personal, porque el desarrollo personal influye directamente en el liderazgo y en los resultados que tengo como profesional. ¿Listo? Así que si seguimos con esto, obviamente también tiene un efecto en el equipo, es decir, eso de mostrarme fuerte, demostrarme con tanta firmeza, demostrar que supuestamente no me equivoco o no admitir que me equivoco, eso que genera con los demás miembros de tu equipo, un distanciamiento y generalmente produce una desconfianza de los miembros de tu equipo hacia ti. ¿Por qué? Porque entonces es como que, ¿sabes? Ellos saben que te equivocaste, pero resulta que tú no lo admites y eso te hace quedar mal es a ti. Yo recuerdo en alguna de las empresas también conocía a este tipo de personas, ¿no? Que por más que sabían que se habían equivocado, eso no lo admitían ni porque, mejor dicho, ya se estuvieran, como dice, descubiertos. Bueno, entonces yo simplemente observaba y servían de ejemplo para decir, wow, esto en el momento en que yo sea líder, pues claramente no quiero ser de esa manera. Así que nosotros tenemos, vuelvo y digo, oportunidades de aprender por todos lados, bien sea por lo que estudiemos académicamente hablando de manera empírica o también por la capacidad de observación que tengamos de nosotros, de nuestro entorno en el que nos movamos, bien sea dentro de la empresa, con los amigos, etcétera, etcétera. La realidad para desmontar este mito: comprender que los líderes fuertes son receptores de la retroalimentación. ¿Cómo así? Básicamente asumen la responsabilidad de los errores que han cometido, pero esa aceptación de esa responsabilidad, de esos errores que cometieron, es a través de lo que a mí me gusta llamarle como capitalizar las experiencias, es decir, aprender de esos errores, aprender de esos mal llamados fracasos, ¿cierto? Exponiendo también ese lado humano, porque es que además de líderes somos seres humanos y por supuesto también escuchando a los demás y también preocupándose por sus trabajadores. En la medida que nosotros vamos haciendo eso, pues vamos demostrando nuestro lado humano y vamos a generar mayor conexión y empatía con cada miembro de nuestro equipo. Un líder auténtico es capaz de reconocer tanto sus fortalezas como sus debilidades y de pedir ayuda o retroalimentación o feedback cuando lo necesite. La vulnerabilidad es una muestra de humanidad y de humildad, porque qué pereza mostrarnos nosotros como un líder en automático o un líder de piedra que parece que no sintiera absolutamente nada, que no es nada más falso. ¿Por qué? Porque probablemente eso que está sintiendo, pues lo está quizás más bien reprimiendo. Ahora, no quiere decir tampoco irse al otro extremo de llevar todo ese punto de vista al drama y todo. No, tampoco. Obviamente manejando, como dirían por ahí, los tiempos, ¿no? O guardando las composturas al respecto de estas dos realidades. ¿Listo? Para profundizar un poquitico más, les sugiero, si no se la han visto o si ya se la visten igual, también que se la vuelvan a ver. En Netflix está este documental que dura alrededor de 1 hora y 15 minutos, ¿sí? De Brené Brown, que es una especialista en todo este tema de estudiar la vulnerabilidad, ¿sí? Y tienen libros también bastante interesantes. Sin embargo, para no recomendarles propiamente otro libro, les sugiero este documental donde ahí ya explica cuáles son esas ventajas y cómo también nosotros ir ganando esa, ¿cómo le puede? Esa virtud, porque para mí mostrarse vulnerable es una virtud. En mi caso, a mí no me gustaba mostrarme cuando tenía tristeza, cuando tenía miedo, cuando no, yo era más o menos demasiado cerrado y casi siempre ponía una barrera cuando de mis sentimientos o de mostrar mis sentimientos se trataba. No obstante, mire, ya hoy lo hago hasta en público e incluso que queda hasta grabado porque es parte de lo que muestro o abro mi corazón en este tipo de charlas, conferencias, cuando estoy en las empresas y demás. ¿Listo? Y eso claramente ha traído
mayores beneficios para mí, primero porque me hace sentir como un ser humano, no como una máquina o un acero humano, no, sino como ser humano y además también pues me hace generar mayor conexión con las demás personas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me ven también que soy una persona de carne y hueso que siente y que también se puede equivocar. ¿Vale? Tercer mito. Vamos al cuarto mito. El líder es infalible, como dirían por ahí, a prueba de balas. Nunca se equivoca, ¿sí? Que no comete errores y que debe siempre tener todas las respuestas y soluciones a los problemas que se presentan. Nada más falso como esto. Y ya lo veíamos de alguna manera. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y como seres humanos también podemos equivocarnos. Obviamente, en la medida de lo posible, estar nosotros midiendo esas equivocaciones o esos riesgos también que nosotros vamos a tomar y si nos equivocamos, pues no dejarlo pasar porque ahí hay una gran fuente de aprendizaje para nuestra carrera, nuestro camino y que también podemos luego inspirar o ayudar también a otras personas que estén iniciando en ese camino. ¿Cuál es la realidad al respecto de este cuarto mito? El líder claramente ni es un superhombre, ni es un superhéroe, ni es un sabio, o es el líder salvador que veíamos al inicio como Superman. No, el líder como tal es un facilitador y un orientador, y no debe saberlo absolutamente todo, ¿sí? Porque a veces creemos que es que como si soy el gerente de la empresa o si voy a ser el líder, entonces me los tengo que saber todo al pie de la letra, absolutamente todo, sin lugar a cometer error. No, sino por el contrario, en lo que sí debemos convertirnos o ser muy buenos en ser un gestor y un unificador del conocimiento y de las experiencias que se gestan ahí dentro de nuestro equipo, porque cada miembro, ahí sí como se dice, dos cabezas piensan más que una y si tengo un equipo de más personas, pues muchísimo mejor. Como líder es estar muy atento de esos conocimientos, de esas habilidades, de esas experiencias, de esas capacidades que tiene cada uno de los miembros de mi equipo para poder, como diría por ahí una persona a quien estimo mucho, armar el muñeco. ¿Cuál muñeco? Pues el muñeco o la estrategia para poder lograr el objetivo que se ha propuesto. ¿Listo? Un buen líder sabe que puede equivocarse y debe aprender de sus errores. Lo que les mencionaba ahorita, de capitalizar las experiencias. Así que la recomendación aquí es que pueda aprovechar tanto el talento como el conocimiento de ese equipo para tomar mejores decisiones. Es decir, esto es lo del muñeco que les mencionaba. ¿Vale? Voy a mirar un momentico por aquí en el chat a ver si tenemos preguntas o algún comentario para irlas respondiendo. Bueno, seguimos por acá. Mito número 5. Los líderes dirigen a todas las personas de la misma forma. Lo veíamos la semana pasada con el principio de la personalización y no podemos pretender que liderar a los demás como simplemente a mí me queda más fácil o como supuestamente se debe liderar, perdón. No, cada persona tiene unas necesidades muy particulares, tiene un tipo de personalidad y con base en ello es importante poderlas nosotros reconocer para adaptar nuestro estilo de liderazgo hacia el bien general del equipo. Y si el bien general del equipo influye que a X persona debo de hablar más de esta manera y a esta persona hablar mejor como con esta manera, pues eso ya se vuelve como tal un arte para cada uno de nosotros. ¿Listo? Muchos líderes hoy en día aplican un estilo único de dirección a todos los miembros de su equipo sin tener en cuenta esas características individuales que les iba mencionando. ¿Cuál es la realidad al respecto de este mito para poder transformar esa idea de que siempre tenemos que liderarlos a todos de la misma manera? Un buen líder sabe que cada colaborador tiene un perfil diferente con sus propias motivaciones, capacidades y preferencias. Ya, entonces el líder se debe convertir en un psicólogo, pues no necesariamente que se tenga que ir a estudiar psicología, pero sí por lo menos los principios fundamentales de comportamiento humano. ¿Por qué? Porque estamos tratando con personas. Eso sí, me acuerdo muchísimo de un conferencista que cuando yo era joven, bueno, sigo siendo joven, pero cuando era más joven, escuchaba mucho, que es Omar Villalobos, y él decía que la información es poder, y parte de la información, de lo que nosotros debemos aprender y que nos deberían enseñar a nosotros desde la escuela, debería ser sobre comportamiento humano. Y es básicamente, ¿por qué? Porque interactuamos con más personas. ¿Listo? Así que en la medida que vamos nosotros conociendo esas motivaciones, esas capacidades y esas preferencias de los miembros de mi equipo, puedo también reconocer qué ajustes necesito yo dar a la hora de comunicarme
con ellos a la hora de delegar tareas y a la hora también de reconocer las actividades o los logros que hayan alcanzado, o si es del caso, cómo también darle una retroalimentación o hacer unos llamados a la reflexión o llamados de atención a estas personas. ¿Listo? Además, otra realidad al respecto de este mito que nos ayuda a desmontar esa falsa idea o esa falsa creencia es que el liderazgo requiere de nuestra parte flexibilidad y adaptación hacia específicamente las necesidades y expectativas de cada persona, porque ahí en necesidades y expectativas está gran parte de la sustancia que nos permite a nosotros influir de manera positiva y también motivar a los miembros de nuestro equipo. Recordando que el liderazgo también es sinónimo de motivar, de inspirar, de guiar hacia el logro de objetivos. ¿Vale? Vamos por el mito número 5 y en este momento quisiera que reflexiones sobre estos 5 primeros mitos que llevamos, con cuáles de ellos te habías o te identificabas, que decías, "Ay, yo también como que creía lo mismo, ¿sí? Pero ahora ya creo eso". Ve identificándolo para que, pues, por supuesto, vayas reflexionando sobre todo esto que vamos viendo y que no se quede en mera teoría, ¿vale? Mientras tomo aquí un sorbito de agua. Antes de pasar al mito número 6. Bueno, si lo quieren compartir por ahí por el chat, maravilloso. Me identificaba con el mito uno, con el mito 2 o el 3, no sé. Si lo quieren ir compartiendo por el chat, chévere. Vamos con el mito número 6 y es: los líderes son extrovertidos y carismáticos. No, es que como yo soy tímido, introvertido, es que a mí casi no me gusta hablar con la gente, o es que no, yo no movilizo, o no sonrío tanto, sino que más bien soy como más serio, más tímido. Pues eso también es son simplemente estilos y formas de ser. Sin embargo, esto en particular era algo que yo creía, es que los líderes sí o sí tienen que ser o extrovertidos y además muy carismáticos, porque si no, entonces, ¿cómo le van a llegar a la gente? Sin embargo, la realidad nos muestra también de grandes líderes y conferencistas, pues porque para mí un conferencista cuando se para en una tarima o en un escenario a mostrar, a compartir algo de su sabiduría, también a veces decía, no, es que yo tengo que ser el más divertido, el más... No, pero no necesariamente. También hay conferencistas que son más bien puestecitos ahí, quieticos y todo eso, pero a través de lo que hablan, de lo que cuentan y de cómo lo hacen, pues simplemente llegan y de hecho calan a veces más hondo en nuestro interior. Esto por eso, a mí particularmente, para mí esto lo desmonté a raíz de esa realidad que iba viendo. No obstante, miremos un poquitico más qué nos dice o qué les traigo preparado aquí al respecto de este sexto mito. Y es que la realidad es en particular que el liderazgo no depende exclusivamente ni del temperamento ni del magnetismo personal que cada uno de nosotros tiene. ¿Sí? Sino de qué es lo que sí depende, de cómo conecto yo con el otro y en esa conexión cómo los inspiro. ¿Los inspiro a qué? A comprometerse, los inspiro a trabajar, los inspiro a lograr. Y para eso, pues obviamente, sí necesito conocer sus gustos, sus necesidades, sus expectativas, sus preferencias, porque esas son herramientas que nos ayudan a ir tocando como esas teclas, por llamarlo de alguna manera metafóricamente hablando. ¿Para qué? Para llegar a esa inspiración que se está buscando. El carisma propiamente es una cualidad que podríamos decir agrega valor al líder. Pero, aquí viene el pero de esta afirmación, no es un requerimiento fundamental. Con esto yo recuerdo alguna vez que tuve una líder, una jefe, porque a ella se le llamaba era jefe, ¿cierto? Que no era la más carismática, sino por el contrario era bastante mal encarada, muy seria y bastante mayor. O sea, me llevaba a mí más o menos unos 50 años, le pongo yo, ¿sí? En esa época, le estoy hablando de hace 20 años atrás. Entonces, yo decía, uy, no, pero había hasta miedo me a ver o conectar con esta señora cuando me dijeron, no, ya voy a estar con usted una semana porque voy a ir a capacitarlo. Ella vino desde Bogotá y empezó a darme la capacitación y todo lo demás. Y en esa interacción, desde esa seriedad, mejor dicho, pudimos conectar de tal forma que hasta el momento, 3 años después, cuando ya me retiré, duré alrededor de 5 años en esta empresa,
Puedo decir que es de una de las mujeres de las que más le he aprendido y que más ha influido en mi carrera profesional, por lo que le aprendí en su momento. Y no era ni la más carismática, ni la más querida, ni la más popular dentro de la compañía. Sin embargo, pues era la subgerente en ese momento, lo estoy hablando del año 2007, imagínense. Era la subgerente nacional, entonces, pues obviamente había también como cierto recelo. No obstante, sí podía y sí sabía ser persona. ¿Por qué? Porque supo inspirarme y supo también incluso empoderarme a tal punto de poder luego influir yo en el resto del equipo sin ser como tal un líder de equipo con formalización o de manera formal por jerarquía. ¿Listo? Así que recordemos eso, podemos ser carismáticos y qué chévere si desarrollamos esa cualidad en nosotros. Sin embargo, si no lo somos en este momento, pues que eso no se nos vuelva un impedimento, más por el contrario que se nos vuelva quizás una motivación para ir trabajando por los laditos cómo podemos desarrollar carisma, porque el carisma lo podemos desarrollar. ¿Listo? Un líder puede ser introvertido o extrovertido siempre que sepa escuchar activamente a su equipo, transmitir la visión y generar confianza. ¿Sí? Con estos tres elementos podríamos decir, la escucha activa, transmitir la visión o comunicar la visión y generar confianza en los miembros de su equipo, eso es lo que le va a permitir conectar con ellos. ¿Para qué? Para poder movilizar a los equipos y a cada uno de sus miembros para hacia el logro de los objetivos. En estos tres, en la escucha activa, transmitir la visión y generar confianza, fue hoy por hoy lo que digo yo, parte de lo que influyó en mí, en esta líder que les comentaba, que no era la más carismática, pero de una de las personas de las que más le he aprendido, ¿vale? Mito número 7. Un líder no delega lo importante. Entonces se tiene que acaparar de tareas y otra y no confiar en su equipo. Pues ahí obviamente caen muchísimos líderes, ¿cierto? Porque tienen esa dificultad para delegar tareas o responsabilidades. Y para esto es parte de lo que me han llamado a mí para apoyar a algunos líderes en procesos de coaching ejecutivo. No, ya es que no confío en mi equipo para delegarle tareas, es que no confío en ellos, es que entonces mantengo lleno o llena de trabajo, ¿vale? Obviamente, ¿por qué? Por esa falta de confianza, por un lado, o también, ¿por qué? Porque temen que si delegan mucho las tareas, van a perder el control. Son dos falsas creencias o paradigmas que vamos teniendo allí que obviamente obstaculizan realmente nuestra gestión como líderes. ¿Cuál es la realidad para desmontar nosotros o las ideas que nos ayudan a desmontar este mito? El liderazgo implica sí o sí empoderar y desarrollar a las demás personas, porque si no, pues entonces podríamos decir fracasamos como líderes. Sí, porque el liderazgo no es simplemente alcanzamos los objetivos y ya no, sino qué tanto desarrollo has influido tú o qué tanto desarrollo has fomentado en cada uno de los miembros de tu equipo. Eso es uno de los indicadores de qué tan efectivo has venido siendo como líder y no solamente los resultados que en general tiene como tal el equipo. ¿Sí? Eh, y el otro error a lo que podemos entrar, ¿no? Acaparar o microgestionar. Entonces, delego, pero entonces más o menos como que dígame qué hizo hoy, qué hizo mañana y qué va a hacer la próxima semana y mejor dicho, en qué estás en todo momento. Sí, el micromanagement obviamente también se vuelve contraproducente para este tipo de liderazgo. Hay personas que quizás necesiten eso. Sin embargo, eso lo vamos a profundizar cuando estemos viendo por allá los estilos de liderazgo desde el punto de vista del liderazgo se me va el nombre ahorita, no es transaccional, se me va el nombre, ahorita que recuerde se lo digo. Listo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Un líder sabe que delegar es una forma para potenciar el aprendizaje en los miembros de su equipo y adicional también generar en ellos autonomía y creatividad, que sí o sí es parte de lo que necesitamos para poder lograr los resultados que queremos dentro de la compañía. Mito número 8. Los líderes deben ser autoritarios y dominantes. Y aquí vuelvo y recuerdo nuevamente a esta persona, ¿no? Es que como son jefes ellos o ellas, porque era más bien las líderes eran mujeres, me acuerdo más en esa empresa, todas las veían como, o las veíamos, porque me incluyo, las veíamos con un respeto, pero también con cierta lejanía y de alguna manera hasta miedo. No, es que no se le puede decir porque entonces va a enojar, porque entonces nos van a regañar, porque entonces... Eh,
Esto es una falsa creencia que en particular, pues yo era uno de las que la tenía. ¿Listo? Creer que los líderes deben ser autoritarios y dominantes para obtener resultados, pues esto no es más falso que, perdón, esto es más falso que más falso, nos imposibilita poder tener buenas relaciones y por supuesto también buenos resultados dentro de la empresa. ¿Cuál es la realidad al respecto de este mito? Que el liderazgo efectivo no se basa necesariamente en el control y la imposición de la voluntad, que tienes que hacer esto y punto, no, sino en la capacidad, volvemos nuevamente a esto, en inspirar y motivar a los miembros del equipo. Inspiración y motivación son dos palabras claves en el liderazgo. ¿Listo? Un líder verdaderamente efectivo es aquel que fomenta la colaboración en el equipo, escucha las ideas de cada uno de sus miembros y trabaja en conjunto para alcanzar esas metas. ¿Listo? Así que ahí el octavo mito y nos vamos al último, que también con ese me identificaba yo mucho. El liderazgo viene con la edad, ¿no? Es que como yo soy joven, pues es que voy a ser líder o qué me van a nombrar a mi líder dentro de la empresa. Parte de ese liderazgo era cuando ya tuve yo 18 años, 16, sí, tenía yo 18 años cuando me nombraron líder como tal de ese proyecto de transformación en el que nos encontrábamos en ese momento en la empresa. ¿Listo? Pensar que el liderazgo está relacionado exclusivamente con la edad biológica, ¿cierto? Es decir, la edad o, sí, que tenemos nosotros en cada momento, o también creer que el liderazgo está relacionado solo con la experiencia o la madurez profesional. ¿Cuál es la realidad al respecto de este mito? Que el liderazgo no tiene edad ni fecha de caducidad. Solo se basa en la actitud y el compromiso con el crecimiento personal. Y aquí vuelve y juega el crecimiento personal o el desarrollo personal y es parte de lo que me motiva a mí o es uno de los ejes centrales de mi parte como emprendedor. Porque no me baso solamente desde el punto de vista de coaching ejecutivo y la expansión profesional, no, sino que antes de ser profesionales somos personas. Y por eso es que también están los martes de desarrollo personal. ¿Listo? Así que para que lo vamos teniendo en cuenta. Un líder puede ser joven o mayor, siempre que tenga una mentalidad abierta, una actitud proactiva y mucha pasión por lo que hace. Esa mentalidad abierta y esa actitud proactiva, bueno, y lo de la pasión son tres cualidades bastante particulares que tenía esta líder que les comento yo por allá en mis 15, 16 años en esta empresa. Y sé que no es la única, porque me he encontrado cuando converso con otras organizaciones o con otros líderes de organizaciones, también este tipo de personas, que pueden haber personas muy jóvenes liderando grandes equipos y generando grandes resultados, como también personas muy mayores que si les brota esa pasión por lo que hacen, que también tienen muy buenos resultados. Así que el tema de la edad, al igual que muchos otros factores, se podría convertir incluso en una limitante si es que no identificamos esa falsa creencia o ese falso mito que nos puede estar obstaculizando los resultados al día de hoy de nosotros como líderes. ¿Vale? ¿Preguntas, comentarios o inquietudes? Yo miro por acá. Porque entonces, para ir cerrando esta segunda parte, ahí ya estaban los 9 mitos, es básicamente recordar que el liderazgo no es una habilidad exclusiva de unos pocos privilegiados, ¿no? Esos que nacieron con estrellitas porque esos van a ser los líderes, ¿no? Sino que nosotros, si nos lo proponemos, lo podemos aprender, desarrollar y ejercer en los diferentes niveles de una organización. Así que el hecho de que podamos nosotros reconocer, desafiar y transformar alguno de esos mitos que acabo de mencionarles, si es que te identificabas con ellos y que hacían parte de tu mentalidad, ¿sí? El hecho de que podamos reconocerlo y transformarlo nos va a permitir adoptar o generar en nosotros una mentalidad de crecimiento, esa mentalidad abierta al aprendizaje para poder aprovechar todo el potencial que llevas tú dentro de sí para convertirte en ese líder auténtico y que genera un impacto positivo en los miembros de tu equipo y de esa manera también avanzar en tu expansión o tu carrera profesional. ¿Listo? Con esto pasamos entonces a la tercera y última idea que tiene que ver con, bueno, cómo prepararnos entonces para fomentar el liderazgo, liderazgo personal, liderazgo uno a uno, liderazgo de equipos e incluso liderazgo organizacional. Las 5 claves que les voy a comentar aplica para cualquiera de los 4 niveles, ¿vale?
si vuelve y si te quedas como que, bueno, ¿y cuáles son esos 4 niveles? Y quieres profundizar un poquitico más, te invito entonces a que vayas a la masterclass número 1 de liderazgo que tuvimos la semana pasada para que puedas revisar un poquitico más de qué se trata eso. Un buen líder es capaz de crear una visión compartida, generar confianza, inspirar a sus seguidores o a los miembros de su equipo, fomentar la colaboración y el aprendizaje y reconocer el mérito que cada uno de los miembros aporta, ¿cierto? Y también, pues obviamente, resolver los problemas. Y para eso es importante que podamos nosotros contemplar los diferentes factores claves para fomentar el liderazgo, tanto personal como grupal y organizacional. ¿Cuáles son esos factores claves? Son 5 factores que cada uno se desglosa. ¿Cuál es el primero? Perdón. El primero de ellos, el autoconocimiento, conocerte a ti mismo. ¿A través de qué? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son los valores que guían tu conducta, que guían tu vida? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué te interesa? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? ¿Sí? ¿Qué te inspira? Todo esto es un primer factor esencial para poder fomentar el liderazgo en ti. Y recordemos que esto de conocerte a ti mismo influye directamente ¿qué? En el primer nivel de liderazgo. ¿Y cuál es el primer nivel de liderazgo? El liderazgo personal, ¿vale? En mi canal de YouTube también encuentras, hay 4 clases sobre autoconocimiento, para que te invito a que las vayas y las explores, si quieres meterte un poquitico más en ello. Bueno, el segundo factor tiene que ver con establecer un norte. Y esto de establecer un norte hace referencia a clarificar tu visión hacia dónde quieres llegar, en dónde quieres estar tú como líder, a dónde quisiera llegar con tu equipo de trabajo, ¿cierto? Y cuál es el propósito, es decir, el para qué haces lo que haces. Eso te genera un norte, te da claridad, te da dirección hacia dónde movilizarte. Y esto obviamente también se conecta con una como fuente de inspiración y motivación para aquellos momentos en que tú digas como que las cosas se están poniendo difíciles. Bueno, el norte también incluye, obviamente, definir metas específicas, medibles, alcanzables, realistas y con términos de tiempo para poder ir revisando y evidenciando el progreso que vas teniendo como líder. Y no solamente establecer diseñar la meta, sino también diseñar la estrategia o las estrategias que te permitan alcanzar eso que quieres lograr. ¿Vale? Segundo factor, establecer un norte. El tercero, el aprendizaje constante. ¿Y el aprendizaje a través de qué? Porque podemos aprender de diferentes maneras. Sin embargo, te muestro 3 de ellas. El aprender de tus propias experiencias, es decir, capitalizar las experiencias que vas teniendo. ¿Qué aprendí de este error? ¿Qué aprendí de este éxito? ¿Qué me ayudó a lograrlo? ¿Qué me obstaculizó para lograr eso, para no volverlo a cometer, ¿cierto? Eso es aprender de sus propias experiencias. A través de fuentes de información, cuando hablamos de libros, cursos, talleres, videos, clases, tu carrera profesional, diplomados, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y por supuesto, tener una mentalidad de crecimiento que es lo que nos va a permitir avanzar en nuestro día a día. ¿Vale? Cuarto factor, la comunicación eficaz. Y esto influye o tiene que ver con transmitir información de manera adecuada, ¿sí? La forma en que te expresas de manera oral y también de manera escrita, porque ambas influyen en tu gestión como líder, ¿listo? Y también en temas de comunicación está estrechamente relacionado con la presencia plena y la escucha activa. ¿Qué es esto? Cuando estás frente a una persona, ¿realmente la estás escuchando o simplemente estás escuchando todo ese murmullo que está acá en tu cabeza y te perdiste de lo que te está diciendo una persona? Porque en presencia puede que estés ahí con ella, pero tu cabeza está en otro lado. Si eso está pasando, porque suele pasar y mucho, ¿sí? Pues la invitación es a que vas a ir empezando a desarrollar esas habilidades para desarrollar la presencia plena. Esa es una de las habilidades que también les voy a estar compartiendo más adelante. O sea, es que de verdad hay un contenido muy rico de todo lo que quiero compartirles a ustedes, que es parte de lo que lleva a las empresas, sino que aquí lo hago más de manera teórica porque cuando estoy en las empresas, pues todas estas diferentes experiencias que voy mostrando,
las llevamos es a través, o particularmente me gusta llevarlas a través de juego. Me gusta de manera, esos talleres los realizo más de manera dinámica y lúdica porque se vuelve un aprendizaje muchísimo más significativo. ¿Listo? Sin embargo, aquí pues con mucho cariño les voy compartiendo como parte de los puntos esenciales que posteriormente llevamos a la práctica a través de juegos y dinámicas. ¿Listo? Y el quinto factor clave tiene que ver con inspirar a los demás. Y esto contiene o implica generar confianza, respeto y admiración, ¿cierto? Generar esa confianza en tu equipo hacia ti. También obviamente que haya un respeto de parte y parte por las diferencias en las que nos encontramos en este momento y que haya también cierto grado de admiración de ellos hacia ti y de ti hacia ellos, porque también como líder podemos admirar a los miembros de nuestro equipo. ¿Listo? Convertirte en un modelo ejemplar, es decir, que actúes en integridad y que haya coherencia entre lo que piensas, entre lo que sientes y especialmente entre lo que dices y las promesas que cumples, porque eso también implica ser íntegro y fuera de eso también fomentar esos lazos de confianza con el equipo y, por supuesto, la formación, la edificación y el feedback, es decir, ayudar a cada uno de los miembros de tu equipo a seguir creciendo, es decir, en que ellos también posteriormente se puedan convertir en líderes y que tú puedas decir, ok, sucedo mi puesto o le otorgo o delego ya mi puesto o me voy de vacaciones y queda encargada esta persona porque de verdad confío y porque claramente también tiene las cualidades y capacidades para reemplazarme en mi ausencia. ¿Listo? Así que estos son los 5 factores que quería compartirles si es que se quieren tomar en serio esto del liderazgo en cada uno de ustedes. ¿Listo? Para terminar, con esta reflexión, el líder que ameritan las organizaciones del día de hoy debe ser en esencia un explorador encaminado a la innovación, la comprensión de su entorno y el aprendizaje constante. Así que si te gusta esto del aprendizaje constante, pues obviamente te voy a seguir esperando en las siguientes masterclass de los próximos jueves y también si quieres y te gusta ver videos o documentales y todo esto, o películas, porque eso también se nos convierte en una gran fuente de información, en Netflix está esta serie, miniserie, que se llama El Manual de Juego, Lecciones de Vida de un Entrenador, donde muestra, a propósito, pues ahorita que estamos con Copa América, muestran como la historia de diferentes entrenadores y cómo ellos lideran a sus equipos de trabajo. Ya, pero es que son entrenadores deportivos, no importa, porque de ellos también podemos nosotros sacar reflexiones y aprendizajes bastante valiosos y significativos que podemos también aplicar nosotros al interior de nuestras empresas. ¿Listo? Así que ahí les dejo la invitación y los dejo entonces con esta reflexión para poder ir cerrando esta clase. Te dejo con 2 preguntas para que las vayas reflexionando a lo largo de esta semana hasta el próximo jueves que nos veamos. ¿Qué crees tú acerca del liderazgo? ¿Qué significa para ti el liderazgo? ¿Y cómo está impactando eso que crees en tu forma de liderar a tu equipo o liderarte a ti mismo? O liderar a tu pareja o a liderar a tu hijo, ¿sí? Entendiéndolo, ojo, es liderar, no mandar, ¿sí? Porque es que entonces es como así que yo lidero a mi pareja. Ambos se pueden liderar entre sí, se pueden complementar. Pero entonces, para que no nos encasillemos, no es que ya no soy líder en este momento de nadie. Bueno, pues entonces empieza con el liderazgo hacia ti mismo. ¿Listo? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué cambios consideras tú que necesitas hacer para ser, perdón ahí que hubo un error ahí en la lectura, para ser un líder más efectivo? ¿Qué cambios consideras que necesitas para ser un líder más efectivo? ¿Vale? Así que con esto vamos cerrando nuestra clase del día de hoy. Les dejo mis datos de contacto. Si tienen dudas, comentarios, inquietudes, los pueden dejar por ahí por el chat de comentarios aquí en el canal de YouTube o si desean, pues me pueden escribir al correo electrónico o a mi WhatsApp y en la medida que pueda voy respondiendo. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y no siendo más, nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao, chao.